En Visual Basic, un bucle es una estructura de programación que es capaz de repetir un código determinado las veces que queramos. Vamos a atender a estas dos líneas de código. Y concretamente, en principio nos fijamos en la primera, que no hace otra cosa que preguntarle al usuario por un número. Cuando el usuario introduce un número, input_box, ese número lo deposita en la variable valor. En la siguiente línea, lo que ocurre es que a una variable llamada total se le asigna el valor de el número que introdujo el usuario más el valor propio de total. Si recapacitamos, la primera vez que se ejecutan estas líneas de código, total tiene el valor 0, puesto que aún no había recibido antes ningún valor, ya que estamos hablando, insistimos, de la primera vez que se ejecuta este código. Bien, pues, en esa primera vez, total será igual a 0 y valor será igual al número que ha introducido el usuario. Vamos a imaginar que valor sea 5. ¿Qué pasaría la segunda vez que se ejecutaran estas líneas de código? Si el usuario vuelve a introducir un 5, valor tomará de nuevo el valor 5 y entonces total será igual a 5 más el nuevo 5 que ha introducido el usuario, es decir, que total tendrá un valor de 10. En definitiva, lo que podemos hacer si repetimos estas dos líneas de código muchas veces es ir acumulando los valores que va introduciendo el usuario mediante input_box. Bueno, pues la idea ya está clara. Ahora hace falta una estructura o un determinado código que sea capaz de repetir esto muchas veces sin que nosotros tengamos que intervenir. De eso se encarga el bucle o estructura repetitiva for next y se escribiría de la siguiente forma. For i es igual a 1 to 3, es decir, para una variable i que toma los valores entre 1 y 3, se repite todo este código una vez y después vamos a por la siguiente i, es decir, a por el 2. Se repite todo el código y después vamos a por la siguiente vez, es decir, la 3. Se repite el siguiente código y después ya no hay más i's porque se han acabado, con lo cual se da por finalizado el bucle. De forma complementaria a todo esto, como estamos utilizando variables, i es una variable, valor es otra variable, total es otra variable. Tenemos que declararlas o dimensionarlas previamente. No pasaría nada si no las declaráramos, pero lo más ortodoxo es hacerlo. Además, especialmente en este tipo de estructuras repetitivas, es conveniente declarar las variables porque Visual Basic va a trabajar de una forma mucho más eficiente. Y nos queda que comentar la última línea. Cuando ya todo ha sucedido, entonces en el rango A1, es decir, la celda A1, tiene que aparecer el total acumulado en todas las repeticiones del bucle. Vamos a ver cómo se comportaría esta macro en la realidad. Vamos a volver a Excel y ahora vamos a ejecutar la macro desde el cuadro de diálogo macros. Esta es la nuestra y ejecutamos. Introduce un número, vamos a poner un 5, aceptamos. Introduce un número, ya estamos en la segunda repetición del bucle, vamos a poner otro 5, aceptamos y por último de nuevo un 5 y aceptamos. Y aquí vemos la suma o el acumulado de todos los números introducidos. Y ahora volvemos a Visual Basic y vamos a hacer una variante de esta macro. Vamos a introducir dentro del bucle y en la última línea lo siguiente. Cells i,1 es igual a la variable valor. Y ahora vamos a cambiar range A1 por range A4. Como podemos deducir, lo que va a ocurrir en cada una de las vueltas es que después de acumular el valor, en la celda que tiene como fila el número de vuelta, en el caso de la primera sería el 1, y como columna el número 1, se va a introducir el valor que introduce el usuario. Al terminar todo el bucle, en la celda A4 se introducirá el total. Vamos a la práctica y lo entenderemos quizá mejor.
Ejecutamos la macro, introduce un número, en este caso va a ser un 4. Aceptamos y vemos como el número se ha introducido en A1. Ahora vamos a poner, por ejemplo, un 15, aceptamos y se ha introducido en A2. Ahora ponemos 46, aceptamos y se introduce en A3 y también ya de paso nos dice el total, que serán 65.